empresa tenemos hermosos documentos de gestión, tenemos hermosos documentos de la visión, la misión, organigramas perfectos, perfiles de puesto espectaculares. ¿Cuántas veces decimos cosas que son realmente verdaderas y profundas, pero en el momento de la acción no se toman decisiones en base a eso? ¿Cuántas veces lo desconocemos? Esas charlas preocupacionales que tenemos, esos momentos, ¿les decimos quiénes somos, a dónde vamos, qué es lo que queremos, o simplemente la tarea que tienen que desarrollar? A nosotros, cuando hemos asumido responsabilidades de gestión en el ámbito directivo, en el ámbito organizacional, cuando hemos asumido responsabilidades dentro de una empresa, alguien nos sentó y nos dijo: mira, por experiencia personal, por circunstancia de la vida, me ha tocado acompañar especialmente empresas familiares, ¿no? Y siempre le digo a los fundadores, especialmente, primera generación, segunda generación, cuenten muchas veces la historia. ¿O se acuerdan como cuando íbamos a la casa de los abuelos? Y los abuelos nos contaban más o menos las mismas historias, pero era importante volver a decirlo. Es una memoria que se hace memorial, que se hace presente, ¿no? Que está sucediendo hoy. Se vuelve a decir, volver a hablar, volver a tener diálogo, volver a decir: nosotros empezamos de esta manera, esto es lo que nos unió, este es el objetivo. Porque pasa en las empresas como pasa muchas veces en las parejas, ¿no? En las relaciones de pareja. Muchas veces, sobre todo al primer momento, nos miramos mucho a los ojos. Estamos todo el tiempo mirándonos. Y después nos damos cuenta que no se trata tanto de mirarse a los ojos, sino de lo que se trata es de mirar en el mismo sentido. ¿Cuántas veces en la organización la dificultad en mía personal, yo como persona, a partir de lo que a mí me sucede, la gestión emocional que yo tengo, no tengo elementos para mirar en el mismo sentido que los demás? ¿Cuántas veces nos encerramos nuestras cosas? ¿Cuántas veces cada uno las preocupaciones nos absorben? ¿Cuántas veces nos cuesta tanto conocer del otro, conocer de nosotros mismos también? El viaje siempre es un viaje hacia uno mismo. Y las respuestas en el mundo de las organizaciones y en el mundo de la vida personal están dentro de nosotros. Lo que hay que hacer, como decía Platón, hay que hacerlas nacer. Estuvieron siempre ahí, pero en algún momento hay que evidenciarlas, ponerlas sobre la mesa. Esto es lo que tengo, y con esto que tengo voy a hacer la mejor obra. No solamente voy a hacer la mejor obra, sino que voy a hacer de cada día de mi vida una obra maestra. Cada día de mi vida una obra maestra. Y eso se hace con decisión. No es instintivo, no es impulsivo, no es una cosa que pasa espontáneamente. Hay un trabajo que vamos haciendo todos los días en nosotros y en los demás. Entonces, a partir de eso, nos hemos dado cuenta de que era importante el trabajar sobre cada uno de los agentes, cada uno de los colaboradores. Por eso hablamos de colaborador y no de empleado hace muchos años. El empleado es una situación de revista en una organización. Alguien que pertenece a una organización está empleado. Para ser realmente productivo en el mundo laboral, hay una actitud para trabajar. No es solamente lo que hago, sino cómo lo hago, de qué manera lo hago, con qué compromiso. Esa actitud, esa disciplina que nosotros hemos aprendido de Oriente, no de Occidente, que hemos aprendido de Oriente y que hoy lo estamos aplicando en algunos países, ¿no? Vanessa lo conoce mejor que nosotros, en Europa especialmente, por ejemplo en España, hace 40 años, hace 45 años, ¿no? En Estados Unidos se empezó a aplicar primero al ámbito del deporte y luego al ámbito empresarial, al ámbito laboral. Y nosotros son los últimos años que vamos tratando de entender algunas cosas. Pero todavía nos cuesta, ¿ven cómo nos cuesta dedicar tiempo y esfuerzo a estas cuestiones, ¿no? Y uno dice, ¿y eso se puede medir? La inteligencia emocional en una empresa ¿se puede medir? Sí, se puede medir en las personas y se puede medir en la organización. Primero por lo que sucede en el clima laboral, pero también por lo que sucede en la persona. ¿Qué le pasa a la persona con esta relación que tiene con el trabajo? Y así empiezan un montón de cuestiones de consecuencias que tienen que ver
con esto de mirar la vida, mirar el mundo de otra manera, empezar a buscar, empezar a bucear. Y ahí, como vemos en la imagen, el que mira más alto mira más lejos. Entonces también las varas que nos ponemos en esto, los objetivos que nos ponemos, las metas, nosotros decimos que los objetivos en el desarrollo de inteligencia emocional en el ámbito laboral, en la búsqueda de la productividad, tiene que ver con hacer bien lo que tengo que hacer y cada vez mejor, ¿no? Y las metas son los sueños con piernas. Una meta, un objetivo, es un sueño caminando. Si solamente queda un sueño, es esa idea que tenemos. Y especialmente los que somos de estos pagos, los argentinos, sabemos de crisis y sabemos pilotear tormentas. Sabemos enfrentar dificultades. El tema es el costo que tiene eso para la persona, para sus significativos. El desarrollo de inteligencia emocional empieza en casa. El disco duro de lo que somos emocionalmente es del momento de la concepción hasta los 7 años. Es decir, que lo escolar es mínimo. Cuando empezamos a desarrollar inteligencia emocional realmente, venimos con el bagaje de tanta carga inconsciente, tanto que traemos de las vivencias, ¿no? Esa confianza o desconfianza básica que decía Freud, que se empezaba en el seno materno, eso que traemos como bagaje también del mundo que entendimos cómo solucionar los conflictos, cómo relacionarse conmigo. Entonces, en un mundo donde a veces hablan más las pantallas que las personas, donde la palabra no circula, seguramente tendremos más dificultades. Pero donde yo no emito palabra y no declaro lo que me sucede, también voy a tener más dificultades. Entonces, la clave del desarrollo de inteligencia emocional es básicamente estos dos pilares, decía, la autoconciencia y la autoestima. Una autoestima que nace del concepto de humildad más profundo, de humus, de tierra. Sé que tengo todos estos defectos y estas falencias y estas cosas a resolver, pero también sé que tengo todo esto a favor. A veces en las empresas mismas hacemos una técnica que ustedes habrán hecho quizás en su organización en algún momento, la rueda de la vida, y empezamos a ver las dimensiones de la vida, ¿no? En los procesos de coaching miramos la vida en todas sus dimensiones y nos damos cuenta que está desequilibrada, está desalineada, porque quizás no estamos viendo lo que es evidente. Hoy, en el mundo empresarial, en el mundo de la organización, si quiere realmente desarrollar productividad desde la inteligencia emocional, hay que volver a lo obvio. Lo obvio que es el saludo, el encuentro, la palabra, el contacto visual, que a veces nos cuesta tanto, el hacer contacto visual, el ponerle rostro a las personas, ¿no? El empezar a decir las cosas de verdad y decirnos nosotros también, porque a veces hay aprendizajes tan lindos. En las conversaciones más ricas que hemos tenido con Vanessa, que han sido muchas, gracias a Dios muy fecundas, muchas veces en ese diálogo, en ese intercambio, hemos descubierto cosas que eran novedosas para los dos, que nos hacían crecer a los dos. Eso sucede en las personas cuando se hablan. Hay un misterio más profundo en mí y en el otro. Decía un amigo mío que le gustaba tomar buenos vinos y decía, todavía no nos tomamos los buenos vinos. Bueno, Vanessa, por favor, adelante, vamos a compartir un minutito. Sí, precisamente todo lo que viene hablando Carlos es precisamente lo que hemos venido acompañando a través de todo lo que es este tiempo a nuestros alumnos. Hoy quizás estamos relacionando imágenes que dirán ustedes que tienen que ver con la productividad. Y resulta que cada uno de nosotros, cada vez que va confrontando situaciones desde lo personal, automáticamente puede tener un impacto en su rendimiento. Y en la productividad precisamente nos damos cuenta de que incluso hasta enfermedades terminales, situaciones que, por ejemplo, como una parálisis,
ya no sea de nosotros mismos, sino de nuestros familiares, en algún momento nos aíslan de lo que es la productividad, nos aíslan completamente de eso que es la concentración. Y precisamente, Carlos, hoy hablábamos de cómo nosotros podemos introducir realmente una verdadera inteligencia emocional desde la razón, desde eso que yo interiorizo, desde lo que es precisamente la resiliencia. Ahora, Carlos, ahora que estamos aquí, porque estamos en una pequeña conversación, cuando hablamos de inteligencia emocional, hay cualquier cantidad de expertos, y podemos ser expertos, pero ¿hasta qué punto realmente nosotros podemos regular las emociones? Vos sabés que ese es un punto muy interesante y que seguramente ustedes compartirán ese gran signo de pregunta. ¿Se puede ser experto? ¿Hay alguien experto en inteligencia emocional? Y la verdad que lo que hacemos es aprender. Nos pasa algo muy interesante cuando empezamos a hablar de regulación emocional, que nos damos cuenta de lo complejo que es en nosotros mismos. Entonces, cuando uno toma conciencia de esa complejidad, nos pasa que suspendemos el juicio sobre los demás. Dejamos de hacer juicio sobre los demás. Bien, yo quisiera contar una breve historia, no fue mi genio, una breve historia que tiene que ver con eso, ¿no? Dice que había dos mujeres, rápidamente, dos mujeres que se juntaron un día en una casa a tomar unos mates, y la dueña de casa empezó a hablar mal de los vecinos, empezó a chusmear y empezó a decir un montón de cosas de los vecinos y a referirse a los vecinos, pero dice, mira, la peor de todas es la vecina de enfrente, porque es una persona muy dejada en su limpieza, tiene los chicos sucios, tiene la casa sucia, tiende la ropa sucia. Hay que ser muy sucio para tender la ropa sucia. Y hablaba de la vecina de enfrente, la que estaba invitada por ella, se acerca a ver también y le dice, la señora de enfrente tiene la casa recién pintada, los chicos están espectaculares, la ropa que tiene tendida está perfecta, lo que están sucios son los vidrios de tu ventana. Muchas veces en la regulación emocional se trata de eso, de limpiar los vidrios, como cuando usamos anteojos, ¿no? Los que usamos anteojos, de momento dicen, tengo que cambiar los anteojos. No, quizá los tengo que limpiar, porque no estoy viendo, porque están sucios. A veces el limpiar anteojos, limpiar mirada es la mejor forma de regulación. No hay posibilidad de regulación emocional sin autoconciencia. ¿Y cuándo se aprende uno a regular emocionalmente realmente? Es decir, ¿cuándo llegamos a la experticia en la regulación emocional? Generalmente unos 15, 20 minutos después que nos morimos. En el tiempo que estamos en esta tierra es muy difícil. Vamos haciendo camino. Entonces lo que nos sucede justamente cuando empezamos a trabajar esta regulación emocional es que suspendemos el juicio sobre los demás. Una persona que trabaja el desarrollo de inteligencia emocional, un equipo que trabaja el desarrollo de inteligencia emocional, una organización que trabaja de inteligencia emocional, aumenta la productividad, ¿pero por qué? Porque estamos enfocados en lo que tenemos que estar enfocados. Nos desenfocamos de otras cuestiones que lo único que nos hacen es generar malos climas, generar ruidos, el ruido pasillo, ¿no? La radio pasillo que dicen los españoles, es decir, esas cosas que nos sacan del lugar donde tenemos que estar. Por eso creo, Vanessa, que es así, que es difícil, es complejo, pero no es imposible. Y la regulación la vamos aprendiendo, y en eso no hay un saber acumulativo en la inteligencia emocional, como podríamos decir en las matemáticas, que uno dice 1 más 1 es 2, y mientras se mantenga en ese sistema matemático, 1 más 1 va a ser 2 siempre, mientras nos manejemos en el mismo sistema. 1 más 1 va a ser 2. En cambio, en lo que es la inteligencia emocional, el desarrollo de inteligencia emocional, avanzamos, retrocedemos. Estas cosas que en un momento de mi vida la pude regular, la pude realmente ser consciente y pude sacar lo mejor de esta situación, en otro momento no puedo, no sé, no quiero. Vieron que pasa en las organizaciones también. Muchas veces no hacemos las cosas porque no sabemos, porque no podemos o porque no queremos. En la vida personal nos pasa lo mismo. Por eso creo que ahí está la complejidad, querida Vanessa, de
de la regulación emocional, ¿no? Pero es un aprendizaje, es un entrenamiento que hay que hacer, ¿no? Se aprende. Hay tiempos. Creo que el gran tema de Occidente es el concepto de tiempo. Por eso los orientales han desarrollado mucho más la autoconciencia, la meditación, la reflexión sobre los propios actos, y eso les permite tener un impulso mucho mayor al momento de autorregularse emocionalmente. Algunos los que hace más tiempo que somos jóvenes, en algún momento vimos la serie Kung Fu. Uno le habla a los jóvenes de Kung Fu, no saben quién es, pero nosotros, algunos de nosotros, sabemos quién es Kung Fu. Y a veces había un momento de meditación que hacía y después actuaba. Era un exceso, ¿no? Un extremo, era una caricatura, digamos. Pero en el fondo está eso, ¿no? Si yo pienso, como decía Vanessa, lo pienso, lo reflexiono, lo miro, es muy posible, tengo menos margen de error. Tengo margen de error siempre, pero tengo menos margen de error que cuando actuamos movidos por esa parte instintiva de nuestro cerebro, cuando movemos reptilianamente, o cuando la emoción nos gana y tenemos esos secuestros emocionales donde decimos cosas que no son adecuadas. ¿Cuántas veces yo me siento con un colaborador en un lugar de gestión de un trabajo y lo que le tengo que comunicar es muy simple? Mirá, en tu desempeño, en tu evaluación de desempeño, este punto y este punto hay que resolverlo. El tema es todo lo que digo de más, y todo lo que pienso, y todo lo que internamente me sucede antes, durante y después de ese momento de encuentro.